rol que está jugando hoy los Estados Unidos. Sí, Eddie. No, sí. Sí. Eh, Luis, te saludan Johnny y Eddie, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están Johnny y Eddie? No sé qué pasa con la cámara, pero eh, no tengo idea, pero espero que se arregle pronto. Lo vamos a tratar de arreglar de nuestro lado también. A ver, te hago la Sí. primera pregunta a nivel general. ¿Cómo analizás vos esta situación? ¿Cómo analizás vos el rol de los Estados Unidos en estos momentos en Medio Oriente? Cuando se pensaba, entre paréntesis, que el gobierno de Trump iba a ser un gobierno aislacionista, un gobierno... ¿Cómo analizás vos hoy el rol de Estados Unidos en Medio Oriente? Bueno, yo pienso que el rol de Estados Unidos en Medio Oriente es crucial y creo que aquí varios, juegan varios temas y creo que la personalidad de Trump o la persona de Trump es fundamental. Am, Perdón, acá hay Sí, algún problema. Creo que la personalidad de Trump ahí te es vemos. fundamental. Ah, Ah, justo, pero te estábamos viendo por un segundo. a ver, Ya va a volver, ya va a volver. Ahí vuelve, ahí volvió, ahí volvió. Me parece que ahí volvió. sí, ahí volvió. Ahí volvió, sí. Bueno, entonces decías, No importa. sí, Bueno, entonces la personalidad de Trump yo creo que es muy importante en este sentido y porque él busca primero sus intereses en el sentido de que son dos intereses. Uno es económico y el otro es psicológico. El psicológico es un narcisismo. Yo voy a ser la persona que traiga la paz al mundo, una especie de evangelismo de la paz. Y de hecho lo vimos cuando él en realidad frenó a Israel en la guerra de los 12 días. Si tú recordás la guerra de los 12 días, ahí está mejor la ahí cámara. está perfecto. Perfecto. En la guerra de los 12 días, él fue el que frenó a Israel y le dijo, paremos el fuego. Cuando en realidad Israel no había culminado su trabajo todavía y de hecho le salvó un poquito la vida a Irán, al régimen de Irán, justamente por el hecho de que él se ve a sí mismo como paz, como un hombre de paz. Claro que a veces el problema con Trump es que a veces hay momentos para la guerra y hay momentos para la paz. Entonces él al apurarse con la paz, por ahí a veces no la puede conseguir en forma completa. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de la guerra con Irán, yo creo que podía haber llegado a un colapso total del régimen de Irán y Trump de alguna forma lo evitó. Ahora, con respecto a lo que sucede ahora, el logro más grande de Trump fue el haber hecho esa coalición con los países árabes, lograr que Qatar y Turquía se acoplen a un plan que en realidad beneficiaba a Israel, lo beneficiaba a Israel en el sentido de que al obligarle a Hamas a devolver todos los rehenes, y obligarlo a desarmarse, era realmente favorable a Israel. Y Qatar y Turquía en realidad lo apoyaron cuando Qatar y Turquía habían sido los grandes apoyantes de Hamas. Ahora, esto yo creo que fue un gran logro y por otro lado, Estados Unidos tiene el máximo interés en tener buenas relaciones con Qatar, particularmente porque Qatar se ha vuelto un inversor muy grande en Estados Unidos y lo vimos en a, el último viaje de Trump al Medio Oriente, donde efectivamente hubo varios negocios fuertes, donde Qatar y otros países del Golfo se comprometieron a invertir en Estados Unidos. Pero yo creo que en este momento Trump, que empezó con una ideología más bien aislacionista, creo que Trump entiende en este momento cuál es el rol de Estados Unidos en el mundo, cuál debería ser el rol de Estados Unidos en el mundo, y lo ve como una oportunidad para él mismo de pasar a la historia como el hombre que logró la paz.
y sobre todo en la última entrevista, por ejemplo, compartida, conjunta entre Witkoff y Jared Kushner, se escucharon críticas contundentes contra el liderazgo y el manejo que tiene Israel, sobre todo de su primer ministro Netanyahu. ¿Cómo analizás las críticas de la administración Trump contra el primer ministro Benjamin Netanyahu? Bueno, yo vi esa entrevista, es muy interesante porque, y te voy a dar mi opinión personal. Barak Ravid, que es un corresponsal israelí en este momento en Washington, él informó de que Trump, de que aparentemente el ataque en Doha el 9 de septiembre había sido coordinado con Trump. Y después, obviamente, la administración Trump hizo lo posible para disipar este tipo de noción. Y dijo, yo no tenía nada que ver. Conociéndolo a Trump y cómo él reacciona, en el momento que alguien hace algo que a él lo frustra, él simplemente no perdona. Él hubiese cortado, le hubiese cortado la comunicación a Netanyahu, lo hubiese condenado públicamente. Yo creo que algo inteligente fue que Trump entendió de que había que ejercer presión sobre Qatar para que Qatar ejerza presión sobre Hamas, porque hasta ahora Qatar no había hecho nada excepto ser como el teléfono comunicador entre Hamas y Estados Unidos e Israel, nada más. Había sido un mensajero y no un elemento de presión hacia Hamas. Entonces yo creo que las críticas tanto de Trump mismo como de Kushner y Witkoff a Netanyahu son parte de esa fachada, por así decirlo, para cubrir la complicidad de Trump en el ataque de Doha. Pero yo pienso que trabajó bien porque Qatar finalmente logró presionar a Hamas y seguramente le dijo, ustedes aceptan este acuerdo o yo les quito el apoyo. Entonces a mí me parece que es un poquito, pienso que realmente lo más auténtico de Jared Kushner que yo escuché fue el discurso que él dio en la Plaza de los Rehenes, donde, entre otras cosas, también elogió al ejército de Israel. Lo cual eso me pareció algo mucho más auténtico que la entrevista que le dio a Leslie Stoll en CBS. Luis, quiero saber tu postura sobre, o tu análisis sobre hacia dónde puede ir este acuerdo. La fase 1, con tumultos, pero más o menos se va cumpliendo. ¿Hacia dónde crees que esto puede llegar a ir? Y si crees que Trump, bueno, ahora que se cumplió la fase 1 y que hace un cese al fuego, va a decir, ¿sabes qué? Ya miro para otro lado, miro para Rusia, miro para Ucrania, para otros lugares, o va a mantener su atención acá y va a buscar que todo esto se cumpla. No, yo creo que va a mantener su atención acá. Yo creo que va a mantener su atención acá. Y algo que yo me saco el sombrero con la administración Trump, y creo que esta es la diferencia con la administración Bush, que pueden manejar varios conflictos al mismo tiempo. Esto es algo importante. No sé si Witkoff mismo puede manejar tantos conflictos al mismo tiempo, pero tienen varios que están manejando. No, yo no creo que se vaya a olvidar y creo que primero tenemos un desafío muy grande porque yo creo que jamás aceptó el acuerdo, entre otras cosas, porque dijo a mí quién me va a desarmar, a nosotros quién nos va a desarmar. Y de hecho las ejecuciones que estamos viendo en Gaza en este momento son parte de decir acá los que mandamos somos nosotros y no hay nadie más, no hay otro soberano en Gaza que no sea Hamas. Entonces la cuestión es cómo desarmar a Hamas y Trump aparentemente se comprometió a desarmar a Hamas. Ahora, ¿quién lo va a desarmar? Ese es el gran punto. Lo ideal sería que las milicias armadas que se oponen a Hamas terminen deponiendo a Hamas. Recordemos, estamos frente a una población de Gaza que entendió que jamás había sido responsable por el hecho de que sus casas estén destruidas y sus ciudades y sus barrios estén destruidos. Entonces quizá estas milicias nuevas consigan más apoyo por parte de la población local. Eso es una posibilidad. La otra es simplemente que, que Trump le diga a Israel, ¿sabes lo que? Jamás no se quiere desarmar, entren, hagan lo que quieran.
Pero aquí tenemos de vuelta que la población de Gaza volvió a sus lugares que no sé ni dónde duermen en este momento, pero vuelve a sus lugares y tenemos el mismo problema de la población civil que está a merced de la guerra, ¿verdad? Y jamás va a seguir usando la población civil como carne de cañón, como escudo humano. Entonces estamos en un dilema en las próximas fases en ese sentido. Yo personalmente pienso que Israel debería seguir armando, no solamente Israel, también Estados Unidos, seguir armando a las milicias que se oponen a Hamas. Más que a las Y no fuerzas pensar en el trauma internacionales. de lo que pasó en Afganistán. Más que a las fuerzas internacionales. Mira, es interesante lo que tú decís, Jonathan, porque yo pensé en las fuerzas internacionales. En las fuerzas internacionales no va a haber fuerzas americanas, va a haber fuerzas interárabes, eh, más corruptas, diría yo. Ya sabemos nuestra experiencia con UNIFIL en el norte, o sea, en la frontera con el Líbano. Eh, no creo que las fuerzas interárabes tengan la voluntad de confrontarse a Hamas. No la veo. Hay que ser realista en esto. Yo no la veo personalmente. Solamente a quién puede derrotar a Hamas, o Israel, o las milicias, y dudo de las milicias, pues no sé cuán fuertes son. Eh, Posiblemente no muy fuertes. Luis, ¿crees que estas purgas que está llevando a cabo Hamas contra los gazatíes afecta el cumplimiento del acuerdo y afecta a la administración de Donald Trump, o ellos ya están en la cabeza en la segunda fase? No, yo creo que afecta el acuerdo. Que jamás siga en el poder y que jamás ejecute opositores es una violación del acuerdo, sin lugar a dudas. Porque parte del acuerdo es el desarme de Hamas. Entonces ya hay una violación del acuerdo en ese sentido, y la cuestión es cuántos sus aliados, Turquía y Qatar, le digan desármense porque de nosotros no van a recibir nada. Claro que tienen a Irán todavía, y Claro. tienen la posibilidad digamos, ellos también fabrican armas dentro de Gaza, muchas de las armas son domésticas, pero aún así yo creo que va a ser muy ardua esta tarea. Yo creo que la administración Trump va a comenzar por poner presión sobre Turquía y sobre Qatar para obligar a Hamas a desarmarse. Yo no veo que Hamas se desarme así tan fácilmente. Recordemos, ya vimos una violación del acuerdo este fin de semana. Creo que van a hacer lo posible para escurrirse de este acuerdo y de seguir en el poder, de seguir teniendo poder militar e incluso poder político también en Gaza. Te quiero hacer la última, Luis, para no retenerte más tiempo, pero te quiero preguntar No te por... preocupes, ya. Ah, perfecto. Te quiero preguntar por la situación de Israel hasta la firma del acuerdo era de una especie de aislamiento internacional. ¿Vos crees que esta situación va a cambiar producto del acuerdo o que el mundo todavía mira de reojo a Israel, particularmente Europa, Occidente? Yo creo que el problema de Israel no es solamente con los gobiernos. Los gobiernos son muy responsables de todos estos países que mencionaste, pero es también con una sociedad civil. Y esto es producto de la propaganda que entró relativamente fácil en Occidente a través de la izquierda, principalmente a través de la izquierda, si bien la extrema derecha también cabalga sobre eso. Lo que sucedió en estos 2 últimos años en ese sentido es como devolver el genio a la lámpara. Va a ser muy difícil de devolver el genio a la lámpara. Israel tiene que darle prioridad al tema de la opinión pública mundial. Tiene que darle prioridad y tiene que tener una especie de ministerio de propaganda. Ya no se habla ya de Asbará, o sea, expliquemos por qué hicimos esto, porque realmente nadie quiso escuchar nada. Yo tenía alguna relación con alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores y decían, mirá lo que se publicó aquí, mirá lo que se publicó allá. Y se sabían que eran todas mentiras porque venía de periodistas, teóricamente periodistas, que eran periodistas gazatíes, contratados por agencias de prensa occidentales, que en realidad respondían a Hamas, no respondían a la verdad de los hechos. Israel estuvo muy lento, muy lerdo en responder. Muchas veces el ejército respondía negando la acusación.
cuando en realidad lo que se necesitaba no solamente era negar, sino también mostrar evidencias, porque eso era mentira. En algunos casos lo hicieron, como en el caso del Hospital Shiva, que en realidad fue bombardeado como producto de una bomba de la Yihad Islámica, pero en muchos de los casos no, se seguía hablando, por ejemplo, el tema del hambreamiento. Israel fracasó en explicar de que no había hambreamiento, que no había hambruna en Gaza. ¿Y qué era lo que había pasado? Yo finalmente leí un informe del Begin Sadat Institute, o sea, donde ahí explican claramente qué fue lo que pasó en la época en que Israel fue acusado de hambreamiento. ¿Por qué, o sea, por qué Israel no pudo responder sistemáticamente? Pero por eso tienen que aprovechar el momento de paz, si es que hay paz. Este es el momento de contrarrestar. Este es el momento de empezar una campaña, yo diría de propaganda, pero de propaganda para esparcir la verdad. Esto es lo que necesitamos respuestas. Israel estaba continuamente, por ejemplo, se acusó a Israel de fusilar palestinos que venían a recoger ayuda humanitaria. Eso es algo que se tenía que haber negado y mostrado porque era mentira al instante. Y si se mostró, el mundo no escuchó. ¿Y por qué no escuchó? Luis, pero ¿no crees que ya es tarde en esa campaña? Porque con este alto al fuego podrían entrar en algún momento más, no sé si en los próximos días, un mes más, 2 meses más, periodistas internacionales a la Franja de Gaza y podrían cubrir solamente esta narrativa gazatí y dejar olvidada la narrativa israelí. Bueno, totalmente, pero la cuestión es que Israel también tiene que tener influencia sobre eso. No puede haber otra comisión Goldstone, como la que hubo en las Naciones Unidas en aquel momento, que fue una farsa total, poniendo a un judío, lo que se llama token en inglés, o sea, poner un judío como careta, como Goldstone, y fue realmente una farsa. Esto Israel tiene que aprender y decir, bueno, nosotros cooperamos con cualquier investigación, con cualquier periodista, pero estos son los requerimientos. O sea, la profesión de periodismo, y yo no sé si ustedes están de acuerdo, ustedes dos son periodistas, pero en mi opinión colapsó, la ética periodística colapsó en esta Hoy guerra. los medios son algo completamente distinto, sí, completamente de acuerdo. No sé si en esta Totalmente, guerra, no sé si en totalmente. esta guerra. Creo que viene hace tiempo. Es la época. Correcto. Correcto, donde se perdió, digamos, la objetividad, el contar la verdad, eso. Y eso es muy difícil de revertir. Yo estoy de acuerdo contigo, Eddie, que, que es una tarea ardua, va a ser difícil, yo diría casi imposible, pero creo que el esfuerzo igual vale la pena. Mejor morir peleando. Eso es lo que yo digo. Sí, sí, sí. O sea, hubo medios que fueron mucho más objetivos y mucho mejores. Por ejemplo, el Wall Street Journal. El Wall Street Journal fue todo el tiempo, trató de contar la verdad, criticó a Israel cuando tenía que criticarlo, pero no se dejó, no cayó en la trampa que cayeron el New York Times, el Washington Post y otros tantos. Pero ahí no fue un error, te hago la última ya, pero no fue un error, lo veo acá en el chat, por ejemplo, Mero Catalán comenta y deja esta pregunta, ¿no fue un error de Israel no permitir el ingreso del periodismo internacional a Gaza para que no se cuente solamente desde Israel lo que pasa, sino que se vea también el día a día en Gaza y lo que pasa ahí en Gaza? Es una buena pregunta. La idea de no dejar entrar periodistas es una vieja idea de Henry Kissinger. Y Kissinger en la primera intifada le dijo a los israelíes no dejen entrar periodistas, porque en realidad, si tú recuerdas muy bien, en la primera intifada fue crucial el papel de la prensa internacional. Recordemos, era todo un show para la prensa internacional y obviamente le sacó muchos puntos a Israel. Y desde ahí entendieron que la prensa internacional y que la opinión pública internacional era un cómplice importante, era un socio importante en la campaña de Hamas. Entonces yo entiendo por qué Israel hizo lo que hizo, pero por el otro lado se le volvió en contra porque decían, bueno, Israel no deja entrar periodistas porque está haciendo cosas que no quieren que los periodistas sepan. Entonces es una encrucijada, no importa lo que hagas, está mal.
No sé si fue un error, te digo la verdad, no sé si fue un error, pero no sé si lo contrario hubiese sido también un error. Claro. Pero, o sea, desde el punto de vista que no lo veas, Israel queda mal parado igual, lamentablemente. Claro. Me río, pero en realidad es algo que me trajo mucha ansiedad y mucha depresión en los últimos 2 años. No, Es lo seguro, que más me seguro. sacó el sueño. Seguro, ese fue uno de los grandes problemas. Luis, te agradecemos por haber hablado con nosotros, la verdad, hay mucho más para hablar, así que seguramente la sigamos otro día. Siempre estaré con ustedes cada vez que me lo pidan. Abrazo Muchísimas enorme, Luis, gracias. gracias. Chao, chao. Ahí se iba Luis Fleischmann, la verdad le agradecemos porque se dio una charla muy interesante, aparte muy... no sé si habíamos pensado hablar del tema del periodismo y de la propaganda y esto, pero me parece que es parte también de todo esto que sucedió en los últimos 2 años, Eddie. Sí, antes de la entrevista con Luis Fleischmann, hablábamos y escuchábamos las declaraciones de Jared Kushner y Steve Witkoff. En el día de hoy, también en una entrevista, un parlamentario israelí, estoy hablando, criticó